Muy buenos días, un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Suacha, donde se encuentra en esta ocasión en la congregación que pastorea el reverendo Iván Sarmiento y todos los ministros, hermanos y hermanas que se encuentran allí, y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8 en los diferentes países, y también los que estarán luego escuchando y leyendo en esta ocasión este estudio bíblico de hoy, sábado 13 de septiembre de este año 2025. Buscamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 53 en adelante, donde nos dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estuvimos escuchando ayer al misionero Miguel Bermúdez Marín, cómo nos estuvo hablando de todas esas etapas que pasó, en donde tuvo la bendición de recibir el mensaje del hermano Branham, también el mensaje del doctor William Soto, y también el mensaje que hoy Dios nos está dando, la enseñanza bajo carpa. O sea que él ha tenido esa gran bendición de estar en todas las etapas en este tiempo final. Pero vean ustedes que cada hijo e hija de Dios tiene luchas, tiene batallas, tiene pruebas, pero al final siempre Dios le da la victoria a un hijo e hija de él, un escogido de él, elegido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora ven ustedes, allá en el tiempo de Jesús pasó lo mismo con él en cuanto a su ministerio, ese ministerio mesiánico en el cual estaba allí el verbo, la palabra, y iba a realizar esa obra de redención por todo hijo e hija de Dios. Miren, en este mensaje, la luz en el oeste, que fue predicado el 18 de septiembre del 1994 en Córdoba, Argentina, dice el doctor William Soto: siempre que Dios cumple la escritura, las promesas que Él ha hecho, no todo el mundo se pone contento. Y no todo el mundo ve el cumplimiento de esas promesas como la verdad de Dios correspondiente para ese tiempo. Y no todo el mundo lo ve como algo de Dios, sino que hay un grupo de personas que es el que ve el cumplimiento de esas promesas y las reconoce. Pero hay un grupo mayor que cree que ese es el diablo, que ese es un camino de herejía, y tratan de destruir el hombre, el velo de carne en donde se están cumpliendo esas escrituras. Ven ahí los dos grupos. Siempre está el que ve el cumplimiento de esas promesas y las reconoce, pero también está el grupo que cree que eso es del diablo, que eso es un camino de herejía, y por consiguiente tratan de destruir a ese hombre, porque destruyendo al líder, pues destruyen la obra que Dios estaría llevando a cabo en ese tiempo. Así pasó en todos los tiempos cuando Dios envió un profeta en medio de la raza humana. Ahora miren en el mensaje ¿por qué pequeña Belén? Ahí en la página 40 nos dice el reverendo William Branham: Señor, oh Dios, vemos la visión de esta pequeña minoría, este pequeño grupo, esto que llaman un fanatismo. Pablo dijo en su día, en la manera que llaman ellos herejía,
locura. Ahí es donde yo quiero pelear. Señor, tu palabra es verdad y tú eres la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ahí en una nota, él escribe, Pablo dijo en su día, conforme a lo que llaman herejía, locura, fanatismo. Vuelvo a leerlo. Pablo dijo en su día, conforme a lo que llaman herejía, locura, fanatismo. ¿Qué es lo que nos habló él en el mensaje de desesperación? También miren en la página 17, nos dice allí, las mismas aguas que salvaron a Noé fueron las que condenaron al mundo de entonces. Lo que posiblemente usted esté juzgando como fanatismo puede ser la mera cosa que lo condene allá al final del camino. Ahí a la izquierda escribe, lo que esté juzgando como fanatismo, al final le condenará. O, porque al final lo pone abajo, lo que esté juzgando como fanatismo le condenará al final. Como quiera le va a condenar. O sea, le va a condenar al final eso que usted está llamando fanatismo. Miren, al frente le escribe, lo que usted esté juzgando como fanatismo puede ser la mera cosa que lo condene allá, al final del camino. Ahora ese camino que llamaron allí de herejía, lo cual eso está en Hechos, capítulo 24, donde nos dice allí, verso 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo sabía que todo lo que se estaba llevando a cabo era el cumplimiento de las escrituras. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, miren aquí, luego del Señor Jesucristo decirles que se había cumplido esa escritura delante de ellos, allí en medio de ellos, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya comienzan a encontrarle faltas, dice el hermano William. Pero no es este el hijo de José. ¿Por qué? El incrédulo siempre lo que busca es las faltas. Pero no es este el hijo de José. Y está diciendo que hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y esa es una escritura mesiánica. Y esa es una escritura de la venida del Mesías. Y está diciendo que se está cumpliendo delante de nosotros. Se está identificando como el Mesías delante de nosotros. Ven que en su primera venida él hablaba y los escogidos de Dios, los hijos de Dios, oirían esa voz, creerían en él, se identificarían como los atributos de Dios. Pero el enemigo, vean enseguida, toma la parte humana y dice, pero espérate, este está hablando de sí mismo, este está hablando que es él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Está hablando en primera persona. Sigue diciendo, se está identificando como el Mesías delante de nosotros. No es este el hijo de José. Ya poniendo en tela de juicio la verdad correspondiente para aquel tiempo. ¿Quién estaba poniendo en tela de juicio la verdad? El diablo en esos instrumentos. Era el maligno tratando de matar la influencia de Jesús contra el pueblo, con el pueblo. Porque esa es la labor del enemigo de Dios, del diablo. Y ahora Jesús dice, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él está leyendo de San Lucas, capítulo 4, para que tengan allí la escritura. San Lucas, capítulo 4, ahí todo ese versículo, del verso 16 en adelante, ya va por
el verso 23 del capítulo 4, es lo que está leyendo ahí el doctor William Soto. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un gentil. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora miran, se llenaron ¿de qué? De ira. Y dice el hermano William, se llenaron de ira al escuchar al Mesías predicando, al escuchar al Mesías hablándole acerca del profeta Elías y hablándole acerca del profeta Eliseo y de lo que aconteció en aquellos días. Y ahora dice, se llenaron de ira. Y estaban dentro de la sinagoga, donde debieron llenarse de amor divino, de alegría también en ver que ya el Mesías estaba en la tierra. Se tenían que llenar de alegría, de regocijo, de gozo. Ahora sigue diciendo, pero no cuadraba con la forma de pensar ni del sacerdote de aquella sinagoga, ni en la forma de pensar del pueblo y de los líderes máximos de la religión hebrea. Ellos esperaban al Mesías como un rey, y ahora les viene como un sencillo carpintero de Nazaret. Por eso le dicen, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿no es este un carpintero o carpinterito de Nazaret? Hijo de José el carpintero de allá de Nazaret. Y dice que fue en su tierra donde se había criado. O sea, ¿no es este el hijo de José el carpintero que está por aquí, en un sitio por aquí? No lo conocemos a él y no lo conocemos también a su padre. Ahora vean, en la segunda venida del Señor él dijo, en un mensaje allí en Veracruz creo que fue, que él dijo que si Dios cumple la segunda venida también en un obrero de la construcción, en un carpintero, lo creerán. Miren, si usted no lo cree hoy, tampoco hubiese creído en Jesús, en la primera venida del Señor, en Jesús de Nazaret. Porque lo mismo que usted esté haciendo ahora, haría en el tiempo de Jesús. Tan sencillo como eso. Dice ahora, no lo conocemos a él y no lo conocemos también a su padre. Miren, en este tiempo, todos conocen a mi papá. Y todos saben de dónde soy. Vean, así Jesús podía decir allí, sí, aquí estoy en medio de el pueblo hebreo. Y le podía decir que el padre de él no era José, era Dios, porque él lo había dicho allí en privado con sus padres. Pero esa revelación no la dijo públicamente. Eso lo dejó entre José y María, porque ya eso era algo entre familia. Y hay cosas que el séptimo sello, vean, en su primera venida le habla a la María espiritual acá y la María allá, que era su madre por donde él vino, el método y la forma en que Dios lo trajo. Una incubadora fue María, pero vean, el padre no era allí José, era Dios. No dijo, no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. Estaba en los negocios de Dios, o sea, trayendo la palabra, la cual era la que estaba siendo hablada allí por ese niño de 12 años. Ahora, sigue diciendo, no lo conocemos a él y no lo conocemos también a su padre. Ahora, ¿cómo no? Ahora, un momento aquí. Recuerden que la primera venida del Señor tenía que ser por creación divina. En la segunda venida del Señor nos ha sido dicho que es con un hijo nacido de nuevo, nacido en la familia de Dios. Y eso es bueno que lo entendamos completamente. Ahora sigue diciendo, ahora, ¿cómo nos va a venir con el cuento de que esta escritura profética de la venida del Mesías se está cumpliendo en él? ¿Acaso estamos esperando nosotros a un hombre o joven del campo, un carpintero? Nosotros estamos esperando un rey, el rey de Israel.
Ahora miren, en el libro de citas, en la página 21, allí nos dice el reverendo William Branham en este extracto, en el párrafo 166, porque rápido que allí le comienzan a decir, o sea, empiezan a sacarle cosas, ya empiezan a matar la influencia de Jesús. Ahora miren, dice, página 21 del libro de citas, párrafo 166, usted no tiene que clavar una navaja en la espalda de un hombre para matarlo. Usted puede quebrar su carácter y matarlo, matar su influencia, hablar en contra de su pastor y decir algo malo de él. Así es como usted puede matarlo. Mejor fuera que lo balaceara si dijo alguna cosa que no era cierta de él. Bueno, esto va a matar su influencia con la gente y cosas como estas. Y usted es culpable de ello. Ahora vean, eso es como aquí en este mensaje, el sello de Dios, ahí nos dice de dónde es que viene, porque hay que ver dónde es el origen del celo. Miren, en la página 11 del mensaje del sello de Dios dice, entonces hallamos que por razón de Caín, prestándole atención al enemigo, ¿qué sucedió? Él llegó a ser el primer asesino, fue el primero en la tierra de desplegar celo. Y eso es lo que tienen muchos. Y siempre me decías que están celosos de ti. Ese es celo que tienen y cada vez va a ir creciendo más ese celo. Vean allí el celo en el principio. Y dígame, ¿qué pasó con esa línea pura y directa de Dios en Adán? Ahora ahí escribe a la derecha celo. Es la única conexión. Adán era hijo de Dios. Así nos dice la Biblia, Lucas 3:38. Entonces, ¿de dónde vino ese celo? ¿De dónde vino ese asesino? ¿De dónde procedió toda esa clase de espíritu? ¿Salió de Adán? De ninguna manera. Vino más bien de Satanás. Exactamente de allá vino. Entonces, él fue el primer asesino y fue el primero en mostrar celo. Lucero tuvo celo con Miguel. Y escribe a la izquierda, a la derecha de Lucero, y escribe Miguel. Y trajo eso a la tierra y lo transfirió al hombre. Y Caín, al tomar este mal, así recibió la primera señal. Dios lo marcó. A la izquierda escribe, Caín fue marcado. Nadie habría de matarlo, que lo dejaran quieto. Vean, por eso esas personas se dejan quietas. Pero recuerden, al haber recibido esta marca o señal, él salió de la presencia de Dios. Ahora vean, ya al salir de la presencia de Dios, ya hay que dejar todas esas cosas quietas, porque ya Dios no está con esas personas. Ya es una persona que está con esa influencia de la quinta dimensión y están llevando a cabo una obra y eso hay que dejarlo quieto, no se puede tocar. Guarden eso, no tenemos el tiempo suficiente para estudiarlo profundamente porque aquí podríamos excavar por 6 meses y aún con eso no alcanzaríamos rayar la superficie. Allá a la derecha escribe, espíritu de celo es del diablo. Escribe a la derecha. ¿De dónde proviene eso? Del diablo, el celo. Ahora vean ahí lo que leímos en la página 21, el párrafo 166, que cómo es que puede matar a una persona. Dice, matar su influencia es hablar en contra, decir algo malo de él. Así es como usted puede matarlo. Dice, mejor fuera que lo balaceara. Si dijo alguna cosa que no era cierta de él, porque empiezan a fabricar casos, como miren, como nuestro hermano Miguel nos decía ayer, de todo eso, de esa mujer que le dijo todas esas cosas, dice como 2 horas. Ahora vean cómo el diablo siempre trata de adelantarse
a lo que Dios está llevando a cabo. Nos dijo el hermano Branham en el libro de los sellos que él, cuando iba a hacer algo, si lo decía, él veía al diablo adelantarse para ponerle estorbo tras estorbo y tratar de llegar antes que el hermano Branham. Pero dice, pero si uno tiene la revelación y se queda callado, ya eso es una cosa distinta, porque él no puede llegar ahí al alma. O sea, el diablo no puede entrar. Ahora vean él, ahí nos habló esa lucha que tuvo, cómo le estuvieron hablando en contra, matando la influencia del ungido de Dios. Eso sería, podemos decirle, el perro ese amarillo que él dice nuestro hermano Miguel que nos contó de ese sueño, sería el perro amarillo actualizado allí, en esa persona. Porque el diablo necesita siempre un instrumento. Así como Dios usa sus instrumentos, sus profetas, el diablo también necesita instrumentos. Ahora miren, eso también pasó en el tiempo de Elías, allí en Primera de Reyes, cómo se dejó usar allí Acab por Jezabel, como el diablo usó a Jezabel allí. Miren, en Primera de Reyes capítulo 21, verso 1 en adelante, miren, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo que, por supuesto, ahí hay uno de los casos, el hermano Branham, hay un lugar que lo hemos leído, que Acab era un judío, vean, y no podía casarse con una que no fuera de su misma tribu, vamos a decir, que no fuera judío. O sea, se casó ahí con Jezabel, lo cual no estaba correcto. Por eso es que siempre los jóvenes tienen que buscar que sean creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, para que no tengan problemas luego, porque tratará uno de jalar al otro, depende cuál esté fuera, si es la mujer o el hombre, y comienza primero todo bien, pero después empiezan a exigir. Y ya eso, hemos hablado bastante de eso. Por lo tanto, los jóvenes deben de orarle a Dios para que Dios obre y obtengan su compañero o compañera que sea del mensaje. Eso es lo correcto, porque aquí miren, ahora miren el daño que esta mujer le hizo ahí a Acab. Ahora, miren en el caso del hermano Miguel, gracias a Dios que Dios lo guardó y no hizo caso a esa mujer. Más bien luego le hizo caso al ungido. Y lo que ella decía de ir hablando mal del ungido, luego el ungido le habla y el Espíritu de Dios lo mueve, le abre el entendimiento y entonces él ha ido por todos los lugares hablando todo lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo final bajo la enseñanza bajo carpa. O sea que lo que el diablo quiso hacer usando al hermano Miguel no le salió. Más bien Dios lo guardó, lo protegió, como ha protegido también a muchos ministros y hermanos que no cayeran en esa trampa. Pero vean, el enemigo no se iba a quedar tranquilo, entonces se va atrás y trata de entonces ir él mismo y tratar de envenenar con ese veneno a todas las personas que pueda y que ese veneno siga corriendo por
la iglesia, por el grupo. Ahora vean cómo la misma palabra fue haciendo luego de ahí la separación, que se fueron yendo esos mismos que trataron de convencer al hermano Miguel, y vean que fueron saliendo y todavía queda un sacudión. Ahora todo eso lo está produciendo la palabra, esos ángeles segadores, porque tiene que estar la iglesia sin incredulidad. No puede haber un incrédulo dentro. Ahora ellos llegan, dice el hermano Branham, hasta el final. O sea, esos manufacturados. Ahora sigue diciendo, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Mira qué mujer más mala. Y las selló con su anillo y las llevó a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y él escribe allí un caso fabricado. Él dibujó una estrella de David, porque vean a los 2 olivos, también le iba a pasar lo mismo. Ese era un caso fabricado que hizo allí esa mujer. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Ya los hizo ahí mentir. Miren el poder que tenía esa mujer allí. Y eso se repite y se está repitiendo también. Miren cómo ahí esos hombres perversos, o sea, machitos que eran allí y se dejan influenciar por una mujer. Hay un lugar donde él escribe que las personas o los hombres que se alejan de Dios terminan escuchando la voz de una mujer. Ahora sigue diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto, celebrando la muerte de Nabot. El único que celebra la muerte de los hijos de Dios es el diablo. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Ahora vean, él no lo hizo, ni tampoco Jezabel. Pero vean ustedes, él asintió, porque él le pudo haber dicho a Jezabel, no,
No hagas eso porque eso es una mentira lo que tú vas a hacer. ¿Cómo vas a poner mi sello y todo? ¿Cómo vas a mandar esas cartas? ¿Cómo vas a hablar en contra de Nabot? Si eso no es así. Él tenía que pararse sobre la verdad. Y eso es muy importante, pararse en la verdad. Usted no se puede parar en la mentira y esperar ser transformado. Eso no lo llevará a ningún lado de los lugares donde está prometido, para que en este tiempo final, para uno que va a ser transformado y ser llevado a la cena de la boda del Cordero, para allá no va a ser llevado a un solo lugar, a la quinta dimensión, al infierno. O sea, se va a quedar en la gran tribulación. No mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. O sea, ya ahí le estaba profetizando, le iba a profetizar Elías a Acab que iba a morir. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y eso fue traición. Hay un lugar donde dice que los traicioneros merecen ser fusilados, algo así dice el hermano Branham. Son traicioneros. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Ahí el hermano William escribe, no quedaré descendiente de Acab. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, ahí también va a profetizar ahora lo que le va a pasar a Jezabel. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahora vean cómo se dejaba incitar de hacer lo malo ante los ojos de Dios por una mujer. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Ahora él sabía cómo humillarse. Ven, un judío pues sabía, tenía ese conocimiento. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Lo mismo que pasó con, vean, Salomón, por amor a David. No lo trajo ese reino que iba a ser dividido, no lo trajo en los días de Salomón, sino en esos días lo dividió, vean, en los días de Jeroboam y Roboam. No lo rompió, ahí vean, por amor a David. Lo rompió ese reino en esos días de Jeroboam y Roboam. Ahora sigue diciendo, más adelantito, que fue cuando murió y se cumplió esto, porque hay que ver cuando se cumplió. Vean, no se cumplió allí mismo cuando se lo dijo Elías. Más adelante le iba a venir eso que había hablado Dios a través del profeta Elías. En el capítulo 22, verso 36, miren, dice,
Y a la puerta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. O sea, acá. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Vean, se cumplió lo que Dios había hablado por Elías, porque todo lo que habla Elías se cumple. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Ahora miren lo que le sucedió a Jezabel, porque allí hubo una maldición sobre Jezabel también. Y vamos a ver qué le pasó a Jezabel. En el capítulo 9, verso 1 en adelante dice, vamos a ver si es el 9 verso 30, sí, el 9, capítulo 9 verso 30, miren, dice, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, o sea, pintura en los ojos, y atavió su cabeza, o sea, se peinó y todo, y se asomó a una ventana. Era para a ver si le traía la atención, porque si se arregló, era para ver si él le echaba el ojo. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Ahora siempre hay una oportunidad. Allí él les estaba hablando a ellos, no a ella, a ellos, que por última vez escucharan a ese hombre. Y vean ustedes, él fue enviado por Dios allí. Y ahí estaba siendo desplegada la misericordia de Dios. Y miren, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. O sea que sí, hubo respuesta y hubieron personas que Dios le dio la oportunidad de colocarse en el bando correcto. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Le pasó por encima. Luego, entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. O sea, la trató, vean, como una maldita, porque todo hombre o mujer que esté ungido y haga daño a los profetas y haga daño a la obra de Dios, es un maldito. Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. O sea, ni siquiera se merecía. Mire, él por respeto, ya mira, vayan allá. Después que comió, estaba tranquilito, la dejó tirada allí. Y después que comió, se abasteció y todito. Entonces, le dijo a los que estaban allí, vayan y sepúltenla porque es hija de rey. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel.
de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Ahora, si se la comieron los perros, ya los perros luego van a botarla por otro lado y ya eso viene a ser estiércol en la tierra. Miren lo que vino a hacer ella luego. Eso mismo vino a hacer Jezabel. Ahora ven ustedes cómo todo eso que hizo ella allí fue un caso fabricado. Ahora vamos a seguir aquí, donde nos detuvimos aquí del mensaje de la luz en el oeste, donde el hermano William viene hablando que ellos esperaban un rey y ahora le viene un carpintero. Entonces sigue diciendo el hermano William, se llenaron de ira. Miren ustedes como siempre hay un grupo que se llena de ira cuando Dios cumple lo que Él prometió. Cuando cumple una promesa más grande es la ira de algunas personas. Vean, y la ira, vean, en la primera venida del Señor fue grande. Y en la segunda es y será más grande todavía. Pero no todos son así. Siempre hay un grupo bienaventurado que ve el programa de Dios y glorifica a Dios por lo que Él está haciendo. Si hay un grupo de personas sencillas que ve el programa divino, el cual siempre es llevado a cabo en forma sencilla, es siempre Dios obrando en sencillez, en simplicidad. Y las personas sencillas lo ven, lo entienden y glorifican a Dios. Las personas complicadas, que se creen que lo saben todo, que se creen que porque han estudiado saben mucho, no pueden ver a Dios cumpliendo sus promesas en forma sencilla. Y dicen, eso no es verdad, eso no es así. Dicen, yo tengo mucho tiempo en el mensaje, no viene ahora a enseñarme, porque mira, aquí dice esto, aquí me dice otro, esto otro, te voy a mandar este extracto por aquí, mira lo que dice acá. Se creen lo sábelo todo. Sábelo todo y no saben nada. Pero porque tienen ¿qué? Tienen la letra. Pero la letra ¿qué? La letra mata. No les sirve de nada tener la letra. Si no tienen el cumplimiento de esa letra, no les sirve de nada. Pero miren ustedes, ¿era o no era como el Señor Jesucristo decía? ¿Era o no era como los discípulos creían? Era exactamente así, aunque se veía tan y tan sencillo, porque siempre Dios obra en forma sencilla. Ahora miren lo que hicieron luego que se llenaron de ira. Recuerden, siempre que una persona se llena de ira, está a punto de cometer un error muy grave. Ahora vean, allí Caín lo cometió en esa ocasión, matando a su hermano. Ahora miren el mensaje de la simiente de la serpiente, en la página 28 aquí nos dice el reverendo William Branham, el diablo nunca le hizo a ella una manzana. El diablo nunca le dio a ella una manzana. La serpiente me ha violado. Entonces la maldición vino. Fue una violación allí. Él dijo, por cuanto escuchaste a la serpiente en vez de tu esposo, quitaste vida del mundo. Y tú multiplicarás tus dolores, tu concepción será para tu marido. Y sucesivamente, por cuanto escuchaste a tu esposa en vez de a mí, te tomé del polvo, la especie más alta, al polvo volverás. Y serpiente, por cuanto esto hiciste, fuera van tus piernas, y sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida, y serás odiada, y polvo será tu comida. Allí lo tienen. Allí está ese eslabón perdido. Ahora aquí viene Caín. Vamos a vigilar las naturalezas. Ahí escribe a la izquierda eslabón. Ese es el eslabón entre el hombre y el animal, o entre el animal y el hombre. No es el chimpancé como dicen. La serpiente era un ser humano que razonaba, pero no tenía alma. Aquí viene Caín. ¿Qué es él? Él es un astuto hombre de negocios. Él labra los campos, listo, inteligente, religioso, muy religioso. Vigile ahora sus atributos. Solo muévase conmigo por solo unos cuantos minutos más. Aquí él sale. Él sabe que él es moral.
Él desea ir a la iglesia. Él edifica para sí una iglesia, hace una ofrenda, construye un altar, pone sus flores en él, pone en él los frutos del campo, los ofreció a Dios y dijo, allí está, Señor. Yo sé que nosotros comimos manzanas. Eso fue lo que lo causó. Algunos de sus descendientes tienen la misma clase de idea. Esto muestra de dónde provienen. Los que dicen que fue una manzana, dice que ahí están algunos descendientes y ya se identifican quién es su padre. Pues Caín. Él trajo sus manzanas fuera del campo, las puso en el altar y dijo, esto hará una expiación. Dios dijo, no fueron manzanas, pero por revelación espiritual, Abel supo que fue sangre. Así que él trajo un cordero, degolló su cuello y éste murió. Y Dios dijo, eso está bien. Eso fue lo que lo hizo. Fue sangre. Ustedes saben de qué sangre yo estoy hablando. Pues bien, fue sangre lo que lo hizo. Ahora vigile. Ahora, si hubo una violación, vean ahí, regularmente hay sangre. Ahora vamos a seguir. Dice, entonces cuando Caín vio a su hermano, santo rodador, que había sido aceptado delante de Dios, y señales y maravillas habían sido llevadas a cabo allí, él se puso celoso de él. Él dijo, pararemos esta cosa ahora mismo. Escribe a la izquierda, celo y enojo. Mire a sus hermanos, mire a sus hijos hoy. Ahora, yo soy más listo que lo que él es. Así que él se puso enojado. ¿De dónde proviene el enojo? ¿Podría usted decir que eso era enojo? Él asesinó a su hermano. Él era un asesino. ¿Puede usted llamar a Dios un asesino? Adán era el hijo de Dios. Escribe a la izquierda, Adán. La Biblia dice que Adán era el hijo de Dios. Lucas 3:38. Ese puro principio allá atrás. Adán era el hijo de Dios. Y ese celo y envidia y todo no podía salir de ese arroyo puro. Tuvo que venir de otro sitio. Y vino a través de Satán, que para comenzar es un asesino. Y escribe a la izquierda, Caín. La Biblia dice que él era un mentiroso y un asesino desde el principio. Allí está. Y él asesinó a su hermano. Ahora su hermano, vean quién fue el que lo asesinó. Fue su hermano quien asesinó a Abel. Él dibuja ahí una estrella de David. Allí estaba un tipo de la muerte de Cristo. Entonces de eso, por supuesto, él levantó a Set para tomar su lugar. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vigile, aquí vienen sus gigantes. Entonces Caín fue a la tierra de Nod. Si su papi fue un individuo gigante, ¿cómo luciría Caín? Si su papi fue un individuo gigante, ¿cómo luciría Caín? Escribe a la derecha Caín. Su papi. Él fue a la tierra de Nod y tomó a una de sus hermanas. Esa fue la única forma en que él podría hacerlo. Allí no había más hembras quienes pudieran venir que no fuera a través de Eva. Ellos reclaman que tuvieron 70 hijos e hijas. Si allí no habían hembras, la Biblia no registra hembras cuando ellas nacen, solo hombres. Si no habían otras hembras más que Eva, entonces cuando ella murió, la raza humana cesó de existir. Ellos tuvieron que tener hijas. Él tendría que casarse con su propia hermana. Él fue a la tierra de Nod y obtuvo a su esposa, y cuando él se casó con ella, allí es donde ellos encontraron a esos enormes gigantes, quienes eran hijos de Dios caídos, quienes vinieron a través de su papi, el diablo, a través de Caín. Allí está su eslabón perdido. Y vigile la simiente de la serpiente. Recuerde, la simiente de la serpiente es religiosa. Y escribe a la izquierda hacia arriba, hijos de Dios caídos. Ahora, miren en la página 146 del libro de citas, ahí nos habla también de lo que es el celo. Página 146, párrafo 1302, dice, hallamos que Abraham y Lot tuvieron conflicto, hallamos que Moisés y Datán y Coré tuvieron el conflicto. Cuando lo carnal y lo espiritual se encuentran, siempre hay un conflicto. Ahí a la derecha,
dibuja una estrella de David, y encima ahí escribió Jesús y Judas, y también encima escribe Jesús y Judas, Caín y Abel. Lo natural odia la espiritual. Noten, y siempre ha causado que lo natural odia lo espiritual. Causó que Caín odiara a Abel, causó que Coré odiara a Moisés, causó que Judas odiara a Jesús, y va sin cesar. Causa que lo natural odia a lo escritural, y dibuja una estrella de David a la derecha. Exactamente como Caín al principio odió a Abel, el de quien Dios recibió el sacrificio, y trata de destruirlos. Ellos tratan de destruir la influencia, tratan de destruir todo, porque no es nada sino celos. Comenzó en Caín y probó que fue el recelo, y todavía es la misma cosa hoy, cuando lo natural, lo carnal y lo espiritual se encuentran juntos. Y dibuja a la derecha una estrella de David y escribe Caín abajo también, y escribe arriba. Tratan de destruir la influencia. ¿Cómo la tratan de destruir? Pues hablando mal del mensajero del tiempo en que Dios lo envía. Así ha sido en cada edad y en cada dispensación. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Y si quieren escucharlo en la forma porque viene diciendo, para ir un poquito antes, para seguir el hilo, dice, ahora miren lo que hicieron, luego que se llenaron de ira. Recuerden, siempre que una persona se llena de ira, está a punto de cometer un error muy grave. Y si quieren escucharlo en la forma en que comúnmente se dice, entonces tengo que decirles, cuando una persona se llena de ira, está a punto de meter la pata. Esa es la forma más común en que todos lo entendemos más fácil y más rápidamente. Por eso, cuando usted se llena de ira, dicen algunos, cuente hasta 10. Y si todavía está lleno de ira, cuente otra vez hasta 10 o más, para que no vaya a cometer un error que después le duela mucho en su alma, en su corazón. Sabemos que ese error que cometió el pueblo hebreo de rechazar a Cristo como el Mesías verdadero prometido para aquel tiempo, le ha costado muchas lágrimas, le ha costado muchos problemas, muchos sufrimientos. Hitler por poco destruye por completo al pueblo hebreo completo. Millones de hebreos murieron y han sido perseguidos por causa de haber rechazado al Mesías. Y todavía en el fin del tiempo, dice la Escritura, que cuando reconozcan al Mesías y sepan lo que sucedió 2000 años atrás, se apartarán cada familia de por sí y llorarán. Llorarán como por hijo primogénito, llorarán por el error y por el pecado de incredulidad al Mesías en su primera venida. Eso está en Zacarías, capítulo 12. Miren lo que nos dice allí. Verso 7, todo el capítulo 12 lo pueden leer, pero no leer todo el capítulo 7 dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Todas las naciones deben de conocer estas profecías para que no metan la pata, para que después no se estén lamentando y por causa de las decisiones de estos gobernantes y presidentes que no saben las escrituras y las promesas y las profecías que Dios tiene con Israel, entonces dicen cosas que después el pueblo es el que se perjudica, como España, que ha hablado algo que no tenía que hablar. Hablan cosas sin saber, en vez de los mismos que están detrás, los consejeros, buscar escudriñar, que es lo que Dios ha mandado siempre en cada tiempo, escudriñar las escrituras, y así no meten la pata. Ahora hay un juicio grande sobre todas esas naciones que han estado en contra de Israel, y en este tiempo estarán en contra de Israel, y están en contra de Israel, o se están volviendo en contra de Israel. Recuerden que
para que venga un juicio divino sobre una nación, sobre un gobierno, sobre una ciudad, o sobre un pueblo, sea un barrio, o sobre una familia, o sobre una persona. Tiene que llevar a cabo una obra para ganárselo. Igual para las bendiciones, tiene que el escogido de Dios luchar, perseverar, hasta obtener esa promesa. Verso 10 del capítulo 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, como el llanto en Adadrimón, en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeón por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Esto es lo que nos estaba hablando aquí el doctor William Soto. Ahora sigue diciendo, siempre cuando la persona se llena de ira y comete errores, después llora amargamente, pero a los errores cometidos, luego hay que enfrentarlos y ver cómo los puede solucionar. Porque antes de cometer los errores, siempre hay la oportunidad para uno detenerse y ver bien las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, para que así la persona no tenga de qué sufrir, de qué tener que arrepentirse y lamentarse amargamente. Vean lo que él nos habló en la página 369 del libro de los sellos, en donde ellos habían escuchado. Si ellos habían escuchado, ellos podían haber escudriñado lo que se había estado hablando en el cumplimiento de la visión de la carpa, porque ya esto aquí, ya en esta etapa que él está hablando aquí en esta página, ya no hay oportunidad luego. Miren donde él dice, ahora fijémonos en los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada. Y escribe Elías ahí, en el rojo, en este libro, la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros. Oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra, de la misma palabra de la cual antes se habían burlado. Porque ahora lo podían ver que venía. Decían, escondednos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Y escribe aquí Moisés. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. Y en este escribe el ángel de Jesús, Moisés y Elías. Y en este otro escribe, o ahí también en el rojo, ahí mismo escribe también a la derecha hacia arriba, la palabra encarnada. Y en este otro, en el azul, escribe en el ángel. Vamos a ver aquí. O en el rojo. En el ángel de Jesús, Moisés y Elías. Y en el azul escribe en el ángel de Jesús, Moisés y Elías es igual la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Y él escribe ahí, habían oído lo que venía. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y a la derecha escribe misericordia por última vez a la derecha. Y abajo escribe Elías y Moisés. El que recibe su mensaje recibe misericordia. Sigue diciendo en la página 370, y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Entonces allí se encontraban, no tenían ni en dónde esconderse. La Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros
y escondednos de la cara de aquel, y escribe juez encima, que está sentado sobre el trono, escribe el trono de David, y de la ira del cordero, y encima escribe león, del cordero. Ellos trataron de arrepentirse, pero el cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Trataron de ir al lugar que pensaban que allí le iba a dar misericordia. Igual que Judas, que en vez de ir a donde Jesús, Judas fue allá al sumo pontífice arrepentido. Ven que no creía nada en Jesús. Si hubiese creído en Jesús, que era el Mesías, iba a Jesús, porque allí estaba el trono humano de Dios. Y él pensó que estaba allí, en el templo, que estaba allí la misericordia. Era un hipócrita mientras andaba con Jesús. Ahora aquí estos también se pensaban o se piensan que todavía hay misericordia allá en el trono del cielo. Y buscan allá la misericordia, cuando la misericordia está en el trono humano de Dios. Ese propiciatorio que dijo el hermano Branham, viene otro propiciatorio, porque estamos todavía en esta tierra. Porque en ese entrelace en donde se cerró la dispensación de la gracia, ese propiciatorio ya tenía que estar listo para Dios utilizarlo y entrar en acción, mientras el propiciatorio del cielo quedaba nulo, porque había salido ya de allí. Ya allí entonces se convertía en tribunal de juicio, un trono de juicio. Por consiguiente, mientras estamos en este entrelace de reino, tiene que haber un propiciatorio para este lapso de tiempo en estos cuerpos en donde está la dispensación de reino comenzando y en donde se ha establecido plenamente en el glorioso reino milenial. Pero ya estamos experimentando esa dispensación de reino. Ahora sigue diciendo, ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ya había venido. O sea, vean, ya estaba fuera del lugar de intercesión en el cielo y estaba en la tierra. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, reinos y gobernantes, escribe allí. Oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Y escribe ahí, no había sangre en el propiciatorio. A la izquierda escribe el trono de David. Y también oraciones fuera de tiempo aceptable. Y también escribe allí arriba, a la izquierda, hacia arriba, con Elías y Moisés, reclamación. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Ahora miren aquí, sigue diciendo, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Al qué? Al oír estas cosas. ¿Ven? Al oír. O sea que se llenan de ira porque escuchan. Sacan tiempo para escuchar todo lo que está siendo hablado. Y ahí es que el diablo entonces empieza a llenarse de ira por lo que escucha. Porque todos escuchan. Y tienen que escuchar para poder el diablo entonces usarlos en contra del programa divino, en contra del ungido de Dios. Tan sencillo como eso. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, se levantaron todos y lo echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Querían matarlo. Y eran religiosos. Y estaban en una actividad religiosa. Y de ahí se levantan con ira para matar a un hombre. Un hombre que les está diciendo la verdad, correspondiente para aquel tiempo. Ahora vean, así ha sido en todo tiempo, donde no todos están de acuerdo con algunas creencias de personas y terminan las personas. Algunos se han levantado y han matado a esas personas. Miren en estos días el caso tan triste que mataron de un disparo a esa persona, a Charlie Kirk. Vean, quizás él tenía algunas cosas que a algunos no le gustaba, pero vean, quisieron silenciar la voz, callarlo, matándolo. Y todo eso, vean, cada vez va en aumento, porque recuerden que hay un caso también en el programa divino que se va a cumplir, en donde fue visto en esa visión o en ese sueño
de esa hermana. Miren en la página 114 del libro de citas, párrafo 1004, que es un extracto de Almas Encarceladas. Él dice allí: yo sé que algún día me va a costar la vida. Correcto, que así sea, pero aquí se está dando a conocer la verdad. Está bañado en sangre. Y escribe ahí arriba Apocalipsis 11 del 3 al 19. Sí, así será algún día. Estoy esperando esa hora cuando todo haya terminado. Ahora ahí está hablando Elías. Igual cuando hablaban los profetas, como David, que decía: horadaron mis manos y mis pies. No es que estaba él diciendo que en él se cumplía eso, sino él estaba profetizando lo que le pasaría al Mesías. Lo mismo hermano Branham habló así muchas ocasiones y las personas pensaban que era él. Igual el doctor William Soto hablaba muchas cosas y las personas pensaban que era él. Ahora sigue diciendo: una hermana tuvo un sueño hace poco y me lo mandó. Dijo: los vi, es iglesia, prepararon el camino para matarlo a usted. Miren, cualquiera dirá: pues tiene que ser el hermano Branham que resucite y que le pase eso, porque él murió de un accidente de tránsito. Vean. Algún tiempo cuando se esté bajando de su carro para entrar, dispararán. Vean, de un disparo. Él allí escribe explosión también. Aunque un disparo se oye como una explosión. Pero luego el Espíritu dijo: no en este tiempo. Y escribe cuarto Elías. Pero vendrá más adelante. Y escribe quinto Elías. O sea, ya eso lo asentó el Espíritu Santo allí. Y escribe Apocalipsis 3. 11.3. Apocalipsis 11.3. En adelante, 11.3 al 7. Dios no permita que yo diga algo que no sea la verdad. Yo no conozco otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Estamos viviendo en un día muy terrible. Es el pecado que ha obrado esto. Se apedrearon a Esteban, le cortaron la cabeza a Juan por mandato de aquella mujer. Y otra vez una mujer. Yo no sé cómo nosotros daremos nuestras vidas, pero sea como Dios quiera. Ahora miren también aquí en la 115, párrafo 10-15 dice: así que todo el tiempo he creído que será mi suerte que un día me van a matar. Ya ha querido pasar muchas veces, como ustedes saben, que me han disparado en las naciones foráneas cuando han tenido que poner sus cuerpos sobre mí para librarme que no me disparen de larga distancia. Y dibuja una estrella de David a la izquierda y escriben arriba: un día me van a matar. Elías, el quinto. Ahora sigue diciendo aquí, ahora vean cómo piensan muchas personas. No querían escuchar a ese hombre ahí, a Charlie Kirk, lo que hablaba. Ya estaban cansados muchos. Y miren, un joven cogió un rifle y le disparó. Le quitó la vida. Muchos quizás se gozaron de eso, pero eso no está bien. Ese único asesino que comenzó allá en el principio ya vimos que fue Caín, el hijo de la serpiente, el diablo, por cuanto todos los que vienen de esa línea tienen esa misma sangre de asesino. Y así es en este tiempo final con todos los que asesinan y le quitan la vida a una persona. Vienen de esa línea de Caín. Sigue diciendo el doctor William Soto: ven que no siempre las personas tienen una buena disposición en sus almas, en sus corazones, para recibir el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que viven. Unos asumen una posición y otros asumen otra posición. La posición correcta es la posición que asumieron los discípulos de Jesús. Por ejemplo, encontramos a Pedro, también encontramos a otros discípulos, Felipe y otros discípulos, que cuando vieron a Jesús y lo escucharon, y él habló con ellos, clamaron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Una confesión llena de la verdad divina correspondiente para aquel tiempo. Ellos creyeron así con todo su corazón. Y todos ustedes han creído así, como creyeron allá los discípulos en la primera venida del Señor. Ustedes también han creído en la segunda venida del Señor, conforme
a las profecías dadas por las Sagradas Escrituras y también dadas por el precursor de la segunda venida del Señor. Por eso las palabras que dijo allí el doctor William Soto, ese domingo 13 de agosto del 2017, cuando vean a ese profeta mensajero del séptimo sello, estarán viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral. Si es un profeta que está llevando a cabo y llevará a cabo eso, esas profecías de ese séptimo sello en el cumplimiento de la venida del Señor en la tercera etapa, pues tiene que estar un instrumento cumpliendo esas profecías. Y luego dice ahí, y ahí me verán de nuevo, porque la resurrección será en este tiempo final, en medio del cumplimiento de la tercera etapa, bajo ese ministerio mesiánico. Como veremos de nuevo a todos los que vendrán allá de la sexta dimensión, como veremos de nuevo a nuestro hermano Branham, como veremos de nuevo, y digo de nuevo porque ellos siempre han estado con nosotros en la eternidad. Por lo tanto, volverán otra vez a estar con nosotros y ahí ya nos acordaremos que estuvimos juntos siempre por toda la eternidad. Y ahí me verán de nuevo. Los amo mucho. Ahora vean ustedes todo lo que estamos viendo en este tiempo final, en la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la gran carpa catedral. Viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la gran carpa catedral, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Ha sido para mí un privilegio grande y una bendición grande poder estar en estas cortas palabras, en esta ocasión, viendo este estudio bíblico titulado Viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la gran carpa catedral. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos mañana, Dios mediante, en la actividad correspondiente a mañana y mañana domingo 14 de septiembre de este año 2025. Pasen todos un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.